Buenas noches, bienvenidos. Ay, perdón. Ok, ok, bueno, pues estamos en Primera de Timoteo 4:7, donde Pablo le da consejos a Timoteo sobre cómo debe de llevar la iglesia. ¿Se acuerdan que estamos viendo esto? Causas, algunas causas, algunos motivos por los que debo amar a mi iglesia. Y el primero fue que el pastor, la forma como va a demostrar su amor a las ovejas es enseñando sana doctrina. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, pues vimos muchas cosas. Lo último que vimos la semana pasada fue eh, en qué consiste la doctrina de los gnósticos, qué es el ascetismo, etcétera. Entonces, hoy vamos a continuar con la palabra del Señor y vamos a ver el punto 2. Ese fue el punto 1, enseñar sana doctrina. Y veíamos cómo los apóstoles, desde ya su tiempo, desde la primera iglesia, ya se empezaban a filtrar doctrinas equivocadas, herejías, y tenían que pelear contra ellas. Entonces, ahora vamos al punto 2. El pastor y el rebaño sirven con todo su corazón en la iglesia. Y está Primera de Timoteo 4:7. Si esto, dice aquí, si esto enseñas, serás buen ministro de Jesucristo. Lo que haces, hazlo con excelencia. Siempre que te toque enseñar, hermanos, acá, siempre que te toque enseñar, lleva bien preparado tu tema, ¿verdad? Bien preparado un tema, ungido, coherente, hilado, bien preparado. Por ahí escuché que decía un pastor que estuvo en un congreso y que pasó pues X pastor a predicar, se hincó, ahí dijo, Señor, por favor, ayúdame. Y que habló de todo, habló de la disciplina, habló del diezmo, habló de la enseñanza, habló de todo lo que te puedas imaginar, del matrimonio, porque no llevaba preparado su tema. Qué pena, ¿no? Imagínense. Entonces, cuando nos toque dar un tema, debemos de llevarlo ungido como un tema. Bueno, tengo que orar en el espíritu, orar en el espíritu, orar en el espíritu, para que ese tema esté ungido, que esté hilado, que si vamos a hablar de un tema, pues de ese tema vamos a hablar, discipulado o qué sé yo. Muy bien. Eh, Dice que los cristianos de Esmirna eran unos hermanos que preparaban todo, apasionados por Cristo. ¿Sabes cuáles son los hermanos de Esmirna? Los hermanos perseguidos, los que donde fueron perseguidos por Roma, eran hermanos apasionados por el Señor, comprometidísimos con el Señor. Muy bien, amaban y ayudaban aún a los que los perseguían, o sea, los hermanos de la iglesia de Esmirna, que además fue una iglesia que tuvo un periodo de 200 años, no creas que fueron 3 días, fueron 200 años que fueron perseguidos por Roma y lanzados al circo romano, y te hablo de estos hermanos. Ellos ayudaban a sus mismos perseguidores. Si alguno necesitaba algo, si alguno se había accidentado, ellos ayudaban. De tal forma que hablaban entre los romanos, no es que los cristianos son increíbles, son amorosos, son serviciales, son perdonadores,
son unidos, etcétera. Amaban y ayudaban aún los que perseguían. En todo la iglesia, en todas las iglesias, hermanos, hay cabritos. Siempre en cualquier iglesia va a haber personas problemáticas, personas rebeldes, personas que siempre están poniendo un pero a todo. Eso siempre va a suceder. Entonces nosotros tenemos que, eh, pues, evitar estas cosas. ¿Qué es un cabrito? Es una persona débil en su fe, emocional, imprudente. Eso es un cabrito en la iglesia. Cuando tú ves una persona así, ¿qué puedes ver? Que es débil en la fe, que es emocional, que es imprudente, ¿verdad? Eh, los que ponen oposición. Pero en todas las iglesias hay ovejas, hermanos. Gloria a Dios. Que dijera Ricardo, hay que hablar de lo positivo. O sea, en las iglesias, gracias a Dios, hay ovejas obedientes que sirven, eh, impregnadas del amor de Dios, que están siempre dispuestas a ayudar. Yo puedo, yo voy, yo lo hago, yo estoy ahí. Gloria a Dios. Primera de Corintios 4:1 dice la palabra de Dios, dice Pablo, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Qué creen? Que la semana pasada se me acabó el cuaderno en esa parte y escribí acá. Entonces estoy sufriendo un poquito porque tiene dibujos. Ok, este, eh, este mundo está lleno eh, de deslealtades y traiciones. Nosotros, entre nosotros debemos ser fieles. O sea, aquí dice que entre nosotros hay, bueno, no entre nosotros, en el mundo hay muchas deslealtades y traiciones. Eso lo puedes ver en el trabajo. Eso es típico de los trabajos, cómo no te ayudan, cómo no te echan la mano, cómo yo te platicaba hace tiempo, cómo nosotros llegamos nuevas a nadar, a donde íbamos a nadar, y ya hay políticas ahí raras de señoras, dices, pues si venimos a nadar una hora, no juegues, ¿verdad? Entonces, esto siempre lo vamos a encontrar, pero donde no debemos encontrarlo es en la iglesia. No debe haber deslealtades ni traiciones, ¿ok? Fieles a Dios, fieles a Jesucristo, fieles al Espíritu Santo, fieles a los pastores, fieles a los hermanos, fieles a tu iglesia. Hermanos, por favor, tú tienes que ser fiel a tu iglesia, si es que esa es tu iglesia. Porque también tenemos que preguntarnos esto, ¿verdad? Dios habla a Moisés cara a cara, ¿porque qué? O sea, ¿por qué Dios hablaba a Moisés cara a cara? Porque Moisés era fiel en todo, en su relación con Dios, en su celo por Dios, en amar al pueblo de Israel, etcétera. No nos gusta la corrección, no nos gusta la disciplina. No puede ser que siempre haya postre, ¿verdad? No es posible que en las iglesias, todas las reuniones, pues todo es chistes y jijiji, jajaja. No puede ser eso. ¿Por qué? Porque eso te hace daño. Dice aquí que no puede ser que siempre haya postre, tiene que haber proteínas, verduras, frutas y claro, el postre, pero después que hemos comido lo demás. Punto 3. De, eh, ¿qué tenemos que hacer? Tanto pastores como líderes, como rebaño, como ovejas.
por nuestra iglesia. El pastor debe alimentarse constantemente de la palabra de Dios y también la iglesia. O sea, tú y yo constantemente debemos de estarnos alimentando de la palabra de Dios. No me lo vas a creer, pero ahora que pasé con lo de las plagas y Moisés, y Faraón, vi muchas cosas que antes no había visto. El Señor me mostró cosas que antes no había notado, como que al principio, en las primeras plagas, Faraón endurecía su corazón por decisión propia. Después de 9 veces que Faraón endureció su corazón, fue que Dios empezó a endurecer el corazón de Faraón. Y con esto debemos de tener mucho cuidado, porque a veces el Señor trata cosas con nosotros y nos endurecemos y nos endurecemos y nos endurecemos. Y después ya, cuando queremos obedecer y cuando ya estamos convencidos, entonces el Señor dice, ahora yo te voy a endurecer. Y entonces vemos en qué termina la historia de Egipto, en qué termina todo eso. Vamos al número 3, el pastor debe alimentarse y también el rebaño constantemente de la palabra de Dios. Un cristiano cuando recibe a Cristo como su Señor y Salvador es un bebé. Se le da lechita, ¿verdad? Se le dan los fundamentos, se le dan los evangelios, se le dan cositas ligeras. ¿Por qué? Porque es un bebé en Cristo. Por ejemplo, se le da el pecho, la mamila, pero después, ¿qué crees? Ya empiezan las papillitas de fruta con cereal, ya empiezan los juguitos de verdura, los juguitos de carne. Después, ¿ya que viene? Pues ya viene las papillas. Yo recuerdo que cuando Ruth era bebé, era 6 meses más chica que el hijo mayor de nuestro pastor. Entonces, pues teníamos a los bebés, platicábamos mucho y yo le decía a mi pastor, un día le dije a mi pastor, Ruti llora mucho, eh, no sé qué tiene, le doy la mamila, le doy el juguito, le doy el cereal con frutita, etcétera, pero como que no llora y llora. Entonces él me dijo, ¿sabes qué, Ruth? Tienes que llevar a Ruti con un pediatra. ¿Por qué? Porque probablemente Ruti tiene hambre, por eso te llora. Entonces, a lo mejor ya es tiempo de empezar a licuar pechuguita de pollo con verduras. Y entonces él me dio la tarjetita del pediatra con el que llevaba a Samuel y llevé a Ruti y efectivamente, quiero decirles esto a las hermanas, ustedes tienen que ir al pediatra porque el pediatra les va a decir qué es lo que tiene que estar comiendo el bebé conforme el crecimiento del bebé. ¿Por qué? Porque se le está formando el aparato digestivo, la flora intestinal. Si no quieres, pues después tener muchos problemas con esos hijitos de que tiene un problema en el estómago y tiene un problema en el estómago, desde pequeñitos, tú tienes que llevarlos al pediatra y él te va diciendo qué leche, a ver, no, esta leche era de recién nacido y hay que cambiarle la leche, ¿verdad? Etcétera. Entonces, todo eso es importante. Así es con las ovejitas. Empezamos con cositas ligeras, el discipulado, los primeros temas, etcétera, para ir después pasando a otras cosas, ¿verdad? Dice aquí que después ya el niño se sienta en la mesa con los papás cuando ya tienen pues dientitos. Dice aquí, los científicos y los nutriólogos dicen que esta generación de niños y adolescentes son más débiles, ¿verdad? Que nosotros. Escucha, actualmente
Dicen los científicos y los nutriólogos que esta generación de niños y adolescentes son más enfermizos y más débiles que nosotros. Y evidentemente yo recuerdo la fortaleza de mi papá, la fortaleza, por ejemplo, de la mamá de Nets, que no sé cuántos hijos tuvo, 10 hijos o no sé cuántos son los hermanos de Nets y él, y la señora está como si nada, hermanos. Ella es de Puebla y ella creció en Puebla, donde el maíz es original, donde el huevo, todo lo que comen. Entonces vemos que conforme han pasado las generaciones, vamos siendo más enfermizos. Ahorita entre niños y adolescentes hay una ola de infartos. Escucha esto. Se disparan enfermedades desde temprana edad por la nutrición deficiente. En las generaciones de los 60, de los 70, de los 80, no nos, no nos vendían papitas, gansitos, refrescos en las cooperativas. Yo me acuerdo que en el segundo año de primaria estuve en una escuela de monjas y ellas te vendían comida, te vendían enfrijoladas, unas enchiladas. Yo con mis 7 años siempre le decía a mi papá, papá, ¿me puedes dar para comprar unas enchiladas en la hora del descanso? O sea, te vendían comida, pero desde que se venden la comida chatarra, hay un gran problema de diabetes entre los niños. Esto es importante. En México somos el número 1 en obesidad infantil y en niños diabéticos. Otra vez, en México somos el número 1 en obesidad infantil y niños diabéticos. Mucho cáncer. Nosotros, con la palabra de Dios, ¿verdad? El Evangelio, la sana doctrina, debemos ser alimentados. Hay veces que es más sencillo prender, por ejemplo, TV en enlace, ¿verdad? Y estar ahí hasta decir que ya ni necesitamos reunirnos con TV en enlace en la casa, pues ya quedamos bien, pero no, tú tienes que meterte a la palabra de Dios. La Biblia debe ser nuestro libro de cabecera, leerlo de día y de noche. Hay personas cristianas y no cristianas que dicen, las personas que escriben libros, hermanos, muchas de ellas dicen, después de leer mi libro, tu vida ya no será la misma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están promocionando el libro, porque están difundiendo su libro, pero eso no es verdad, ¿verdad? Muchos de nosotros leímos El vendedor más grande del mundo, leímos El Principito, leímos muchos libros que fueron famosos en ese entonces, pero eso no transformó nuestras vidas. Eso no quitó mi soledad, mi miedo, mi saque de onda, mis errores, mis fallas. Lo único que nos puede transformar es la palabra de Dios. Lo único que tiene el poder de transformar vidas son esos 66 libros que tú tienes en tu Biblia, de pasta a pasta, escrita por más de 40 autores diferentes judíos, inspirados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y ese libro sí que nos cambia la vida, porque hay veces que estamos leyendo el libro, qué padre, las experiencias, los testimonios de los hermanos, pero la Biblia es lo primero que yo debo de leer. Necesito que el Señor me hable y muchas veces, la mayoría de las veces, el Señor nos habla por medio de la palabra de Dios. Jueces 1 del 7 al 9, Josué 1 del 7 al 9. Esfuérzate y sé muy valiente,
para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para guardar y a hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Ok? Hay mitos, hablábamos de los mitos, de las fábulas también el viernes pasado, y te voy a decir cuál es otro mito. Ven a mi iglesia conmigo y el Señor te va a prosperar. Así me dijo José Luis Delgado, ¿verdad? Yo estoy aquí porque un cristiano a mí me dijo que si yo venía a una iglesia cristiana, yo iba a ser prosperado económicamente. Y yo me fui así como condorito, ¿verdad? Porque luego las cosas no son así y entonces truena el asunto. Y te voy a decir lo que dice Josué, dice el Señor en Josué, lo que le dice el Señor en Josué. Dice que cuando tú y yo hagamos la palabra de Dios, cuando tú y yo cumplamos la palabra de Dios, entonces seremos prosperados. Si tú, por ejemplo, eres un patrón que no tienes a tus empleados dados de alta en el Seguro Social o en el ISSSTE, y si tú eres un patrón que llegado el sábado, el viernes, el último día de trabajo, no les pagas, por ahí tenemos a un patrón que conocemos que le dice mi esposo, mire, le voy a decir esto, estamos en viernes, hay que pagar la nómina, no, ¿verdad? Págame este cheque y, o sea, eso está mal. ¿Qué tienes que hacer? Dice el Señor ahí en la palabra, en la Torá, que no le retengas su salario a tu jornalero, a tu empleado. No es posible que lo dejes todo el fin de semana sin su pago, que él lo está esperando, ¿verdad? Porque tiene que comprar cosas, tiene que hacer cosas. Entonces, cuando nosotros cumplamos la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros pongamos por obra lo que el Señor nos dice, entonces vamos a ser prosperados. No es posible que un arquitecto que tiene albañiles, que tiene empleados trabajando, no los tenga en el seguro social. Se llega a caer alguno, ¿verdad? Se llega a accidentar o se llega a matar y en menudo lío está esa persona, porque no tenía al trabajador dado de alta en el seguro o en el ISSSTE. Y así podemos platicar de infinidad de cosas, hermanos, por eso tienes ahí la palabra de Dios, tienes la ley para nosotros saber qué es lo que no le gusta al Señor. Y a Él no le gustan las injusticias, no le gusta el que nos aprovechemos de los demás, eso no está correcto. Por ejemplo, ¿no? No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad en las regiones celestes, contra huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Entonces, nuestra lucha no es con las personas de carne y hueso. La lucha es con un mundo espiritual, donde yo tengo que estar pegado en la palabra, en el sermón del monte, ¿verdad? A lo mejor los 613 mandamientos están interminables. Vete al sermón del monte, con que hagamos lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice, ¿verdad? Estamos más que bien. Efesios capítulo 6 fue lo que te leí, porque habrá éxito aún a pesar de la oposición.
si tú eres fiel, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa palabra estará en tu mente y en tu corazón, no solo aquí, ¿verdad? No solo aquí, sino bajar esa palabra al corazón. Muchos cristianos dicen, la Biblia dice esto sobre este punto, pero yo pienso, pero yo creo, pero yo siento que debo hacer. Entonces, ¿qué pasó? O sea, conoces lo que dice la palabra de Dios, pero siempre está tu opinión por delante. Y luego, hermanos, les voy a platicar esto. No salen las cosas bien, no somos prosperados, etcétera, etcétera, etcétera. Si algo no entiendes de la Biblia, pregúntale a tus pastores, a tus líderes, a los ancianos de la iglesia. No desviarnos de la palabra de Dios. El pastor debe enseñar de manera constante la palabra de Dios, conocer las verdades de la palabra de Dios, empezar a adquirir discernimiento de espíritus, ¿verdad? ¿Para qué? Para detectar conductas erróneas, hermanos. Yo te voy a platicar algo. Puedo estar con una persona un ratito y percibo cómo está esa persona espiritualmente. Un ratito, si quieres, sin que me diga nada en especial, pero poder percibir qué está pasando con esa persona. Todo eso te lo da el que te metas a la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Quieres tener discernimiento? Métete a la palabra de Dios. Los papás que tienen hijos adolescentes, que es una de mentiras, ¿verdad? Que tú desde que ves al hijo puedas discernir qué te pasó hoy en la escuela, por qué vienes así, o qué pasa, o por qué estás haciendo esto, etcétera. Necesitas tener discernimiento y esto te lo da el que tú te metas continuamente en la palabra de Dios. Vamos al punto 4. Un pastor y un cristiano que aman a la iglesia desechan las fábulas y de viejas. Lo vimos. Primera de Timoteo 4:7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. ¿Qué es desechar? Rechazar, detectar lo falso. ¿Qué son fábulas? Mitos. ¿Qué es un mito? Personas o cosas a las que se le atribuyen cualidades que no tienen. Otra vez, desechar es rechazar, detectar lo falso. ¿Qué son las fábulas? Son mitos. ¿Qué es un mito? Son personas o cosas a las que se le atribuyen cualidades que no tienen. Vamos a hablar, por ejemplo, de la mitología griega, que después esa mitología se fue a Roma. Entonces, esto es muy importante. Por ejemplo, Zeus, por ejemplo, Júpiter olímpico, Medusa, Hércules, Hades, o sea, Hades existe. Hades está en las profundidades de la tierra. El Hades estaba dividido en tres partes antes de que el Señor viniera y muriera por nosotros. Actualmente tiene dos partes porque una parte fue trasladada al tercer cielo por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el Hades es un lugar, pero la mitología te pone el Hades como un personaje. Todo eso es mitología. Por ejemplo, vamos a hablar de otro mito. En TVN, Enlace, por ejemplo, te invitan a la Grey cristiana a pactar con Dios, a depositar un dinero que van a poner ahí en un altar que ellos ponen ahí. Y si tú pactas con Dios, por ejemplo, trae al altar 1,000 pesos y Dios te va a dar 10,000. Eso es un mito, hermanos. Y muchas personas pues han sido decepcionadas porque no pasa nada. A lo mejor de las miles y de los miles de hermanos en Cristo
que están poniendo ahí sus peticiones, porque ahí empiezan a poner, ¿verdad?, las pilas de peticiones en el altar, pero esas peticiones van acompañadas de depósitos. Y a lo mejor una de esas personas, el Señor le concede esa petición, o que esos 1,000 pesos se conviertan en 10,000 pesos, pero de miles de personas, una le pasa eso. Y el Señor sabe por qué, ¿verdad? Entonces, eso, por un lado, es apelar a la codicia. Satanás es el Dios de este mundo. Ese altar le atribuyen un poder multiplicador de bendición financiera. Otra vez, ese altar le atribuyen un poder multiplicador de bendición financiera. Yo doy 1,000 pesos y el Señor me da 10,000. Y la mayoría lo cree. Y caen en esto, a lo mejor de miles, bueno, esto ya te lo dije, a lo mejor de miles, uno, sí, sí, gracias a Dios, es contestada su oración, su petición. ¿Qué otras fábulas conocemos? ¿Qué otros mitos conocemos? El agua Yo me bendita, acuerdo de por uno, ejemplo, pastor. la palmita bendecida atrás de la puerta de la... ¿Oh? ¿Qué? Perdón, yo me acuerdo de Mm, uno y ahí encuentro una gran Yolanda. diferencia. Sí, sí, pastora. Y ahí es la gran diferencia entre un mito y la palabra de Dios. En el mito Ujú, griego, el mundo está cargado por Atlas y Atlas sí. está apoyado sobre un elefante y el elefante está apoyado sobre cuatro Ujú, tortugas. Cuando en la palabra dice que el Señor cuelga la tierra sobre ujú. la nada, ahí está la verdad. Perdón, pastor. Amén, amén. Muy bien. Ok. Hablábamos de la palmita bendecida en la puerta, las espinas de la corona de Cristo te las venden, las astillas de la cruz de Cristo, el manto del Señor Jesucristo allá en el Vaticano, que tiene otra historia totalmente diferente, etcétera. ¿Qué es profanas? De ahí de primera de Timoteo 4:7, sin afinidad con Dios y su palabra. ¿Qué significa profanas? Sin afinidad de Dios y la palabra. ¿Ok? Muy bien. Déjenme ver dónde me quedé. Ok, muy bien. Dice, ¿cuánto tiempo me queda? Ok, nos quedan unos minutos. Muy bien. ¿Cómo detectar? Conocer muy bien los evangelios, ¿verdad? Se conoce, dice, si conocen a alguien que está amolado, ven a mi iglesia, eso ya te lo platiqué, ¿verdad? Eso también no está bien decirlo, porque la persona no va a ser, fíjate bien, no va a ser prosperada económicamente por ir a la iglesia, sino por obedecer a Dios. ¿Cómo voy a obedecer a Dios si no sé lo que Dios me pide? Entonces tengo que conocer la palabra. Trae dinero y el Señor pues va a multiplicar. Muy bien. Dicen que han dicho que hasta pidas prestado. Pide prestado, ve al banco y pide prestado y deposítanos y vas a ver que el Señor va a multiplicar eso. Imagínate nada más. Ya pediste prestado al banco, ahora debes el dinero al banco, ahora tienes que pagar intereses y no pasó nada. El pastor debe hablar la verdad del Evangelio, eh, llevar a las personas al arrepentimiento, a la vida nueva y eso sanará la situación financiera. ¿Qué va a sanar la situación financiera? Que camines en los caminos de Dios. Y mira que fíjense bien que estoy tratando de no tocar para nada el tema de nuestros diezmos y ofrendas, hermanos. Ajá. O sea, no estoy tocando ese tema, porque muchas veces también
podemos estar diezmando, pero en otras cosas no estamos obedeciendo a Dios. Y entonces eso obstaculiza que el Señor pueda bendecirnos. Muy bien, muy bien. Dice Ruti que ya se me acabó el tiempo y que luego no se oye el último comentario. Entonces yo creo, vamos a dejarlo hasta aquí. A mí me dice aquí que me quedan 2 minutos, Ruti. Ok. Dice aquí, el pastor debe hablar las verdades del Evangelio. Muy bien. Al fin, muy bien. ¿Cómo podemos decir, al fin salí de mis deudas? Bueno, cuando estás caminando en la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios, vivirla, obedecerla, honrarla. Yo me apliqué, ¿verdad? Sé un patrón conforme a la palabra de Dios, esto ya también lo platiqué. Sé generoso y bondadoso con tus empleados, que si alguien tiene una necesidad de que se siente enfermo, vete al doctor. O ve y tienes una necesidad con tu niño, te hablaron de la escuela, vete. O sea, ser flexibles. Vamos al siguiente punto. Un pastor y un cristiano que aman a la iglesia se ejercitan para la piedad, según Primera de Timoteo 4:7. Creo que ahí le vamos a dejar para seguir platicando sobre este tema. Un pastor y un cristiano que aman a su iglesia se ejercitan para la piedad. Y vamos a hablar sobre los gimnasios, etcétera, ¿ok? Pero vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos el próximo eh, viernes. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por la palabra, por todo lo que nos estás enseñando aquí en Primera de Timoteo 4, Señor, cuando Pablo le escribe a Timoteo inspirado por tu espíritu. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Gracias. Muchas